Buena gente, con un video más. El tema que vamos a tratar el día de hoy es, pues, a manera de opinión, uno de los más importantes que tenemos en este año y tiene que ver con la detención del creador de la plataforma conocida como Wikileaks, Julian Assange. Esta figura, pues, ha estado vinculada constantemente con casos de, digamos, robar información secreta sobre acciones militares principalmente que han tomado gobiernos occidentales. Principalmente nos referimos a las acciones de Estados Unidos en conflictos basados principalmente en Medio Oriente, la primavera árabe y algunos escándalos de corrupción vinculados con la ex candidata demócrata y ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Ahora bien, Julian Assange es un representante, y así lo ha dicho él constantemente, de la libertad de expresión, pero también ha estado implicado en, pues, el manejo de información confidencial. Y uno puede tomar las dos posturas, digamos. Puede tomar la postura de la libertad de expresión para saber qué está pasando en un país, cómo se están gestionando las acciones militares, políticas, sociales, económicas inclusive, pero también tiene que entender algo, está la regla del orden y también para no promover el caos. O sea, por lo menos eso uno lo visualiza en la forma en que los gobiernos tratan de, diría yo, de esconder o de amortiguar cierta información. Ahora bien, estamos en una época en el mundo donde las redes sociales, los medios de comunicación y demás formas de expresión pues tienden a tener una postura eh, o un interés bastante marcado. Entonces ya no es para nada un secreto de que inclusive los mismos intereses de Wikileaks estuvieran marcados con un posicionamiento político, estratégico o informativo bajo una línea, al igual que cualquier otro medio. Sin embargo, hay algo interesante. Lo que da Wikileaks como datos son datos verídicos. Y ahí es donde está la gravedad del asunto. Hay medios de comunicación que tienden a hacer pues propaganda política que a veces tergiversa la información. Con Wikileaks, la característica más curiosa y esencial es que es información sacada del gobierno. O sea, no es información que se está modificando, no es información que se está alterando, es información sacada. Y ahí es donde está la gravedad tal vez del asunto, pero también el punto positivo de esto. O sea, Wikileaks jugó mucho en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Sí, bastante. De hecho, pues tenía una campaña clara contra Hillary Clinton y su papel como secretaria de Estado durante lo que fue la primavera árabe. Que de hecho para nadie es un secreto, inclusive para los que vieron las transmisiones de Periscope que yo hacía antes de llegar a YouTube, se puede observar de que esto influyó bastante en la decisión de escoger a Donald Trump. Pero también hay que decir algo, esas filtraciones fueron marcadas por el hecho de que durante la gestión de Hillary Clinton como secretaria de Estado, pues ella no logró proteger o salvaguardar dicha información. Y aquí en Wikileaks, pues sí, se tiene una línea de hackers, se tiene una línea de informáticos y periodistas bastante, pues, especialistas en el área del manejo de la información y del control. Pero eso no quiere decir de que sean los únicos. De hecho, para el gobierno, para los gobiernos más importantes, hablemos de la CIA, hablemos del Mossad, hablemos de las agencias de inteligencia rusas o de Francia o de Alemania, en fin, existen estos organismos y existen estas formas en las que ellos pues manejan o controlan la información. Ahora bien, ¿hay espionaje a nivel mundial? Sí, pero es de una forma más absurda de lo que uno piensa. El espionaje ya no es con estas agencias, el espionaje ahora se da de la forma más simple del mundo y es con las redes sociales. O sea, hemos llegado a un momento en donde ya no se necesita a un Big Brother, como plantea, por ejemplo, la teoría distópica de Orwell, sino que ahora todos lo cedemos. Nuestras voluntades, nuestras características, con una foto, con aceptar un programa, con aceptar las condiciones, en fin. O sea, entonces, ya figuras como Assange, como Edward Snowden,
pues sí, influyen en la política, influyen en muchas decisiones, pero hoy las redes sociales son las que se encargan de tergiversar y dañar o modificar la información. Hoy ya no necesitas de un hacker para ver información de alguien. Las personas ahora todo lo ceden. De hecho, por eso es que quizás la gente no entiende el papel de Wikileaks en todo esto. Wikileaks llega para enfrentar una plataforma política, para enfrentar al sistema que está alterando información. Pero esto nosotros lo tenemos ahora con los medios. Y de hecho ahora están dándose mucho en los países de Latinoamérica y de Europa el modelo de las fake news. O sea, enfrentar a las fake news. Y esto es interesante porque a veces es dirigido por el gobierno o a veces es dirigido por entes privados. Por empresas privadas. Los entes no son privados. Por empresas privadas. Y ahí eh, cae pues el dilema de a quién creer o qué no creer. Entonces vuelvo yo al punto inicial de un video que les hacía sobre los medios de comunicación y la verdad. La verdad es de que no existe una verdad. Todo tiene un interés de por medio por el cual van a buscar beneficiarse y por el cual van a buscar hablar de X o Y tema. Lo mismo pasaba con Wikileaks. O sea, hay personas que dicen, ¿y por qué no denunció a Rusia con sus crímenes? Es que lo hizo en el 2010. ¿Y por qué no denunció a China sobre algunas cuestiones? Lo hizo en el 2010. O sea, que en este momento los intereses de los rusos, de los chinos, de los iraníes, de los venezolanos, del Ecuador, por ejemplo, dirigido por Rafael Correa, fueran más afines a Wikileaks, pues no tiene nada de malo, porque al final de cuentas todos lo hacen. O sea, es como que yo llegue y les diga a ustedes de que CNN está dando información mala. Es que CNN no está dando información mala o buena, lo que está dando es información con un interés de por medio. Y entonces ahí uno juega en si quiere verlo o no quiere verlo. Lo mismo pasa con Wikileaks. Lo mismo pasa con las demás redes. La única diferencia, y es que aquí sí voy a ser enfático, es que lo que da CNN, lo que da Fox News, lo que da RT, lo que da cualquier medio de comunicación, pues tiende a tener una tergiversación. Lo que está dando Wikileaks es información que está saliendo verídica. Es información que sale de un punto de referencia estatal. Y es ahí donde está pues la gravedad y la bendición para algunos de este medio. Por algo es que es la red, por eso es que es uno de los medios o de los puntos más importantes a buscar en las redes sociales más famosas, Twitter, Instagram y Facebook. Pero eso no quiere decir de que pues uno tenga que creer o no creer en la información, queda en manos de cada quien al final de cuentas. Hay que tenerle cuidado, eso sí, porque yo considero que Wikileaks, más allá de si vos estés de acuerdo o no con la plataforma, pues te abre un portillo para que investigues y para que veas más allá de las cosas. A mí, por ejemplo, me gusta Wikileaks. De hecho, yo lo sigo en redes sociales. ¿Por qué? Porque yo considero que Wikileaks está dando una información que es valiosa para mí como internacionalista. Pero eso queda en manos de cada quien. Yo sigo a veces páginas de política o de, no sé, de medios que no necesariamente son afines a mis intereses, pero de ahí puedo aprender. Creo que eso es algo valioso en la educación y en el aprendizaje. Ahora bien, si las personas quieren quedarse marcadas con una línea o con una posición, pues perfecto. Pero generalmente a un internacionalista o a una persona que quiere ver más allá de las cosas, pues le gusta la idea de seguirse cuestionando y de seguir viendo las cosas. Más cuando vos no sos de un país potencia. Porque cuando sos de un país potencia, pues tenés tus medios, tenés tu control y todo tranquilo. Pero cuando sos de un país que generalmente necesita avanzar, que generalmente necesita ver cómo crecer, cómo aprender, qué seguir y qué no, pues estos medios y esta forma de información pues es valiosa. Ahora, también depende mucho de la población con la que estés rodeada y de qué tanta censura o qué tanta libertad de expresión tengas en el país en el que estás. Porque, por ejemplo, yo admito que en mi país, en Costa Rica, hay excesiva libertad de expresión. Y eso es algo bueno, pero también es un arma de doble filo. Y ahí es donde, por ejemplo, cuestiones como lo que pasó con Wikileaks y sus filtraciones, por ejemplo, en Costa Rica podrían ser graves. Porque si a Costa Rica le filtran información fuerte, aunque aquí ya casi todo se filtra, sin necesidad de que uno
haga tanta investigación, pero si se filtra información bastante grave, esto puede afectarnos con algún otro gobierno o con alguna decisión política o estratégica. Entonces, tal vez en ese sentido yo entiendo lo que pasa con Estados Unidos o con el Reino Unido, pero también, o sea, ¿por qué estás escondiendo esa información? Se supone que todo ciudadano que te escogió como presidente, como primer ministro, para el parlamento, en fin, pues tiene que saber lo que le pasa a su país, porque todo nos afecta. Igual eso queda en manos también, ahí sí de ser honesto, de cada población y de cada sociedad que tengamos en el mundo. Sin más que decir, me despido. Muchas gracias y nos vemos pronto.